Hola, 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 mi gente guapa y enamorada. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con la misma ilusión que tengo yo por el vídeo que les traigo hoy. Porque agárrense fuerte, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo oyen. La pareja que nos robó el corazón en Erkenci y que para muchos sigue siendo la fantasía romántica número 1. ¿Volverán a estar juntos? ¿Cumplirán la promesa que quizás nunca hicieron pero todos esperamos? ¿Hay un nuevo capítulo en esta historia que parece sacada de un cuento de hadas moderno? Pues prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada movimiento que han hecho estos dos astros turcos para intentar descifrar si hay esperanza para los Kandem Lovers. Así que pónganse cómodos, tomen su cafecito o su té, y acompáñenme en esta aventura llena de especulaciones, análisis y por supuesto mucha emoción. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con chismecito turco, análisis de series, noticias de sus actores favoritos y por supuesto, mucha buena vibra. Vamos, no se hagan los interesantes y únanse a esta familia. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vayamos al grano. La pregunta del millón, ¿Can Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos? La verdad, amigos, es que no hay una respuesta fácil ni definitiva. Si la tuviera, estaría escribiendo guiones de telenovelas y no haciendo vídeos de YouTube, jajaja. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la situación actual y los antecedentes para intentar hacernos una idea de lo que podría pasar. Recordemos un poco cómo empezó todo. Erkenci fue un auténtico boom mundial. La química entre Can y Demet era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Sus personajes Candivit y Sanemaiden eran adorables, divertidos y representaban ese amor puro e idealizado que todos buscamos. Y claro, como suele pasar, la línea entre la ficción y la realidad se empezó a difuminar. Los rumores de romance fuera de la pantalla eran constantes. Fotos juntos, miradas cómplices, gestos cariñosos, todo alimentaba la esperanza de que el amor de Can y Sanem se había hecho realidad. Pero como también suele pasar, ni Can ni Demet confirmaron nunca nada. Mantuvieron una postura ambigua, dejando que la prensa y los fans hicieran su trabajo. Esto a su vez generó una maquinaria mediática imparable con blogs, foros y redes sociales dedicados exclusivamente a analizar cada mínimo gesto, cada interacción en eventos públicos, e incluso cada publicación en sus perfiles de Instagram. Se crearon verdaderas comunidades online donde los Kandem Lovers compartían sus teorías, editaban vídeos con sus momentos más icónicos y, por supuesto, soñaban con el día en que la pareja confirmaría su relación. Luego la serie terminó y con ella, la frecuencia de sus apariciones juntos disminuyó drásticamente. Can se fue a Italia, Demet siguió trabajando en Turquía. Cada uno tomó su camino y los rumores de romance se fueron apagando, aunque nunca del todo. El adiós de Erkenci no solo significó el fin de la serie que los unió, sino también una especie de ruptura visual para los fans. De repente los eventos públicos donde se les veía juntos eran prácticamente inexistentes y sus interacciones en redes sociales se volvieron esporádicas. Este distanciamiento físico alimentó aún más las especulaciones, generando un debate constante sobre las razones detrás de su separación. ¿Había sido una estrategia mediática para promocionar la serie? ¿Existía una verdadera incompatibilidad entre ellos? ¿O simplemente el torbellino de la fama había afectado su relación? Y aquí es donde empieza la parte interesante de nuestra historia. Porque a pesar de la distancia y del tiempo, la llama de la esperanza sigue viva. ¿Por qué? Pues por varias razones. En primer lugar, por el impacto que tuvieron como pareja. Can y Demet no eran solo dos actores trabajando juntos. Crearon una conexión mágica que resonó con millones de personas en todo el mundo. Su química era innegable y eso es algo que no se olvida fácilmente. Esta química no solo se limitaba a la interpretación de sus personajes, sino que se extendía a su lenguaje corporal, a la forma en que se miraban y a la energía que irradiaban cuando estaban juntos. Parecía que la conexión entre Can y Sanem había trascendido la pantalla y se había manifestado en la vida real. En segundo lugar, por los constantes rumores y especulaciones que siguen surgiendo. Cada cierto tiempo aparece una noticia, una foto, un comentario que reaviva la esperanza de los fans.
Y aunque muchas de estas noticias son falsas o exageradas, el hecho de que sigan apareciendo demuestra que el interés por la pareja sigue intacto. Estas noticias van desde supuestos avistamientos en restaurantes o aeropuertos hasta interpretaciones rebuscadas de L. Tras de canciones o publicaciones en redes sociales. Los fans analizan cada detalle, buscando pistas que confirmen sus sospechas y reaviven su esperanza. Incluso se han creado teorías conspirativas sobre cómo sus equipos de representación intentan ocultar su relación para proteger sus carreras. En tercer lugar, por las declaraciones ambiguas que han hecho tanto Khan como Demet en diferentes momentos. Nunca han cerrado la puerta por completo a una posible reconciliación. Han hablado de cariño, de respeto, de admiración mutua, pero sin dar demasiados detalles. Esto, obviamente, alimenta la especulación y la esperanza de los fans. Estas declaraciones, aunque cuidadosamente medidas, dejan entrever una conexión especial que sigue existiendo entre ellos. Frases como Demet siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, o Khan es una persona a la que respeto y admiro mucho son interpretadas como señales de que la puerta a una posible reconciliación sigue abierta. Pero seamos realistas, amigos. También hay razones para ser escépticos. Khan y Demet han seguido con sus vidas. Han tenido otras relaciones, han trabajado en otros proyectos y han evolucionado como personas. Es posible que lo que sintieron en el pasado ya no exista o que, simplemente, hayan decidido que no son compatibles como pareja. La vida después de Erkencikus ha sido un torbellino para ambos. Khan se ha enfocado en construir una carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Demet, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Estas nuevas experiencias y desafíos profesionales han podido cambiar sus prioridades y perspectivas sobre el amor y las relaciones. Además, la presión mediática y la atención constante de los fans pueden ser muy difíciles de manejar. Tal vez Khan y Demet prefieren mantener su vida personal alejada del foco público para evitar el escrutinio y las críticas. El acoso de la prensa y la obsesión de algunos fans pueden generar un ambiente tóxico que dificulte cualquier intento de construir una relación normal. La necesidad de proteger su privacidad y su bienestar emocional puede ser una razón de peso para mantener su vida personal alejada del ojo público. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Pues en un punto intermedio. No hay una confirmación oficial de que Khan y Demet vayan a volver a estar juntos, pero tampoco hay una negación rotunda. La puerta sigue entreabierta y los fans siguen esperando un milagro. Este limbo emocional es lo que alimenta la esperanza de los fans, pero también genera frustración e incertidumbre. La falta de información clara y contundente da pie a todo tipo de especulaciones y rumores, creando un ciclo interminable de expectativas y decepciones. ¿Cumplirán la promesa? ¿Cuál promesa? Bueno, la promesa implícita que todos los fans tienen en su cabeza. La promesa de que ese amor que vimos en la pantalla se haga realidad fuera de ella. La promesa de que Khan y Demet nos regalen un final feliz digno de un cuento de hadas. Esta promesa, aunque nunca verbalizada, es el motor que impulsa la esperanza de los Kandem lovers. Es el deseo de ver que el amor verdadero puede existir fuera de la ficción y que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. En mi opinión, creo que es importante mantener la esperanza, pero también ser realistas. No podemos obligar a nadie a enamorarse ni podemos vivir en un mundo de fantasía. Khan y Demet son personas reales con sus propias vidas y sus propias decisiones. Debemos recordar que son individuos con sus propias necesidades, deseos y prioridades. No podemos proyectar nuestras fantasías y expectativas sobre ellos, ni obligarlos a cumplir un rol que no han elegido. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras, admirando su talento y disfrutando de sus trabajos. Y si algún día deciden volver a estar juntos, pues genial. Seremos los primeros en celebrarlo. Pero si no es así, también debemos respetarlo y entender que a veces las cosas no salen como queremos. Aprender a aceptar la realidad y a dejar ir las expectativas poco realistas es fundamental para mantener una actitud sana y positiva. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿Son Team Kandem a muerte o creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme sus teorías, sus esperanzas y sus decepciones. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan apasionante.
Quiero saber si comparten mi análisis, si tienen alguna teoría alternativa o si simplemente quieren expresar su opinión sobre la pareja. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a entender mejor el sentir de la comunidad Candem. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este vídeo es solo una opinión personal basada en la información que tenemos disponible. No soy ni adivino ni amigo íntimo de Can y de Met, así que todo lo que he dicho aquí son solo especulaciones y análisis. No se lo tomen demasiado en serio, por favor. Es importante recordar que este vídeo es solo una forma de entretenimiento y que no debemos tomar nuestras especulaciones como verdades absolutas. La vida personal de Can y de Met es asunto suyo y debemos respetar su privacidad y sus decisiones. En resumen, hoy hemos analizado la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a estar juntos, hemos repasado su historia, hemos examinado los rumores y las especulaciones y hemos llegado a la conclusión de que no hay una respuesta definitiva. La puerta sigue entreabierta y la esperanza sigue viva, pero también hay razones para ser escépticos. Hemos explorado los diferentes factores que podrían influir en su decisión, desde la presión mediática hasta sus propios sentimientos y prioridades. Lo más importante es respetar sus decisiones y seguir apoyándolos en sus carreras. Y si algún día nos sorprenden con un final feliz, pues bienvenido sea. Celebraríamos su felicidad y les desearíamos lo mejor. Pero si no es así, debemos aceptar su decisión y seguir admirando su talento y su trabajo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Recuerden que los hago con mucho cariño y pensando en ustedes. Me esfuerzo por traerles contenido interesante y relevante sobre sus actores y series favoritos. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, díganme qué les pareció el vídeo, si les gustaría que hiciera más vídeos sobre Can y Demet o sobre otros temas relacionados con el mundo de las telenovelas turcas. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me ayudan a mejorar mi contenido y a ofrecerles vídeos que realmente les interesen. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Al suscribirse a mi canal, se aseguran de no perderse ninguno de mis próximos vídeos y de formar parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito, más análisis y más buena vibra. Cuídense mucho y hasta la próxima. Besos. Y recuerden, mantengan la esperanza, pero también los pies en la tierra. Los quiero.